Hola, ¿cómo están? Feliz sábado. Vamos a comenzar el repaso de la lección de esta semana y la idea es que podamos ahí ir compartiendo, comprendiendo algunas cosas un poco complicadas quizás que tuvo la lección de la semana y ustedes ahí en casa siguiendo la lectura, buscando los textos bíblicos y si también le parece puede anotar alguna duda que quede después del repaso y las comparten a través de nuestro grupo de WhatsApp que tenemos de estudio, ¿cierto? Antes de comenzar el repaso, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día sábado. Agradecemos, Señor, la posibilidad de juntarnos como escuela sabática, como clase de escuela sabática y poder realizar el repaso de la lección. Pedimos su bendición y su dirección en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces para comenzar vamos a leer el versículo de memoria que se encontraba en el libro de Deuteronomio, el capítulo 31, el verso 26, y dice así: Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Para los judíos, el escuchar estas palabras significaba disponer de los 5 libros primeros que había escrito Moisés, ¿cierto? El Pentateuco. Para nosotros decir estas palabras hoy es contar con todo este libro que conocemos como Santa Biblia. ¿Qué podríamos decir de ello para introducir el repaso de la semana? Es que la Biblia es un manual de instrucciones. Es el libro que dejó Dios a través de los escritores bíblicos que nos sirviera como instrucción. ¿Para quién? Para su pueblo, para todas las personas. Por eso, si ustedes buscan ahí en 2 de Timoteo 3:16, hay una declaración del apóstol Pablo que de alguna manera valida este sentido de manual de instrucciones. ¿Y cuál era la idea de Dios, la intención de Dios al usar a los escritores bíblicos, al inspirarlos? Era que en nuestro lenguaje pudiéramos comprender cuál era su voluntad. Y como manual de instrucciones, me imagino que ya encontraron ahí en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que voy a leer para ustedes, dice lo siguiente. 2 de Timoteo 3, 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál era la importante de esta instrucción o qué es lo importante de este manual? Es que fuera escrito en el lenguaje de las personas. Y gracias a las Sociedades Bíblicas Unidas, hoy día nosotros tenemos la posibilidad de estudiar la Biblia en nuestro idioma, el español o castellano. Hoy día el Antiguo Testamento se ha traducido gracias a las Sociedades Bíblicas Unidas en 600 idiomas. Y el Nuevo Testamento y muchas porciones de él se ha traducido a más de 2500 idiomas. Pero ¿qué es lo que debiéramos nosotros tener en cuenta? Recuerden que la Biblia, todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, correcto, y algunas partes en arameo. Muy bien, eso ya lo habíamos estudiado, ¿cierto? Y el Nuevo Testamento, de acuerdo al contexto histórico de los imperios gobernantes en ese tiempo, fue escrito en griego. Muy bien. Entonces, dicho eso, ¿qué es lo que nosotros debiéramos tener presente a la hora de interpretar la Biblia, al leer la Biblia? Yo les quiero plantear una pregunta. ¿Qué elementos de los idiomas bíblicos, es decir, hebreo, arameo y griego, qué elementos de los idiomas bíblicos debemos tener en cuenta para comprender el mensaje que está escrito en la Escritura? ¿Qué elementos? Y eso es lo que planteaba la lección de esta semana, esos elementos precisamente. Y la lección se titulaba Idiomas, textos y contextos, ¿cierto? Idiomas, texto y contexto. El idioma, ya lo hemos mencionado, que son estos tres en los cuales fue escrito la Biblia completa. El texto tiene que ver específicamente con las palabras que se usaban, los énfasis que en algunas circunstancias el escritor bíblico hace, y el contexto tiene que ver con el momento histórico, es decir, el contexto inmediato
o el contexto más amplio en el que fue escrito determinado pasaje de la Escritura. Nosotros podemos decir o comparar que el contexto de un determinado versículo tiene la forma de una escalera. Lo vamos a explicar ahí al final del repaso de la lección de esta semana. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta son las palabras y el idioma, y entender que las palabras, al ser traducidas del idioma original a nuestro idioma, tiene varios significados distintos, sobre todo algunas palabras especiales que eran para los hebreos muy significativas. Por eso vamos a buscar ahí en Miqueas 7:20, y mientras usted busca Miqueas 7:20, yo lo hago reflexionar, por ejemplo, en algunas palabras que en nuestro idioma tienen más de un significado o más de un uso, dependiendo precisamente el contexto. Por ejemplo, si usted piensa en una gata, ¿qué es lo que viene a su mente? Si le gustan las mascotas, ¿cierto? Va a pensar en una gatita, en una mascota. Pero si piensa en un contexto distinto, es decir, una persona cambiando el neumático de un auto, está hablando de una herramienta hidráulica que se conoce por el mismo nombre, ¿cierto? Entonces, la misma palabra podría tener un significado o un uso diferente dependiendo de el contexto. Muy bien. Así vamos nosotros a repasar dos palabras que para los hebreos eran muy importantes y que tenían un significado mucho más potente en su idioma original que en el idioma nuestro. Por eso siempre digo que el idioma nuestro se queda un poco corto respecto de la traducción, la interpretación del sentido que tenía la palabra en el idioma original. Y una de esas palabras, o dos de esas palabras, son precisamente misericordia y paz. Que para los hebreos, la primera de esas palabras era, ustedes la tienen ahí en su folleto, Chesed, misericordia. Y la otra palabra es paz, que en hebreo era Shalom. Entonces, en Miqueas 7, el versículo 20 dice así: mantendrás tu fidelidad a Jacob y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Misericordia. Busquemos inmediatamente más atrás en el Antiguo Testamento el libro de Números. Números, el capítulo 6, verso 24. Números 6:24, y puede que leamos un par de versículos más. Busque conmigo, por favor, Números 6, el verso 24 dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti, ¿qué dice ahí? Misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Cuando el hebreo pensaba en la palabra Chesed o Shalom, no estaba pensando solamente en misericordia y paz como nosotros lo entendemos. Cuando el hebreo decía Chesed, y dependiendo del contexto, él estaba pensando en el amor, la benignidad y precisamente la misericordia de Dios, incluso su actitud, la actitud de Dios respecto del pacto con el pueblo de Israel. O sea, era una palabra, un sentido o un significado mucho más amplio que nosotros entendemos hoy por misericordia, que podríamos compararlo con perdonar. Misericordia, perdonar, misericordioso. Quizás lo más amplio para nosotros podría ser demostrar amor. Y lo mismo pasa con la palabra shalom. Dependía del uso, del contexto en el que fue escrito, que podía significar, y de hecho significaba mucho más que paz. Para nosotros shalom es paz y lo traducimos como paz. Pero para el hebreo tenía un sentido más amplio que implicaba totalidad, integridad y bienestar. Y nosotros quizás el sentido más amplio que le podríamos dar sería ausencia de problemas. Para el hebreo era mucho más que ausencia de problemas. Había otro elemento que los escritores bíblicos usaban al momento de escribir cuando querían enfatizar algo. ¿Cómo hacemos nosotros para enfatizar algo hoy día en nuestro idioma? O si estuviéramos escribiendo un mensaje, ¿cómo enfatizamos?
Lo escribimos con negrita o le ponemos signos de exclamación o agregamos unas caritas ahí en el mensaje, ¿cierto? Esa es nuestra forma de enfatizar. Pero el hebreo o el escritor bíblico cuando escribía lo que hacía era, nosotros lo vimos ahí en la lección, ¿qué hacía el hebreo? Busquémoslos ahí en Génesis 1. Vamos al primer libro de la Biblia y al primer capítulo de la Biblia. Hebreos 1, el verso 26. Yo creo que ustedes ya me respondieron qué es lo que hacía el escritor bíblico, ¿cierto? Cuando quería enfatizar una idea. Y lo vamos a leer en el verso 26. Luego dijo Dios, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre la tierra y sobre todo animal ¿qué dice ahí? Que se arrastra. Y el 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, ¿qué dice ahí? Lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué era lo que hacía el escritor bíblico cuando quería enfatizar una idea? Repetía, muy bien. Vamos a buscar otro versículo. Está en el libro de Isaías. Yo, mientras, a ver si ustedes lo pueden encontrar. Yo no lo tengo anotado aquí, no lo quiero buscar en el folleto, pero debiera, más bien refleja la misma idea cuando Isaías es llevado en visión delante del trono de Dios. ¿Cuáles son las palabras que dice Isaías? Es en esa escena en donde después un ángel se acerca a Isaías con un carbón encendido, con una tenaza y toca sus labios. La expresión de Isaías o la exclamación de Isaías es una palabra 3 veces. Él dice, santo, santo, santo. Entonces, ¿qué es lo que quería expresar Isaías o qué es lo que quería expresar Moisés al enfatizar o al repetir una palabra? Era enfatizar precisamente un atributo de Dios, que Dios es el creador y el único que puede crear, porque esa palabra en el original significa crear de la nada, es decir, no necesita algo que existiera antes para poder crear, entonces ese es un atributo exclusivamente de Dios. E Isaías expresa un atributo también de Dios que es único. No hay otro como Dios en santidad. Entonces tenemos dos elementos importantes que tenemos que tener presente del idioma original. Una son las palabras y el sentido original de las palabras, y dos es el énfasis con la repetición. El otro elemento que debemos tener presente tiene que ver con el contexto. Y habíamos dicho en lecciones pasadas que un texto fuera de contexto solamente sirve como un pretexto. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es el contexto? Antes decíamos que el contexto puede ser inmediato, es decir, el momento histórico en el que se está escribiendo y para quiénes se está escribiendo, y el contexto más amplio, que tiene que ver también con datos históricos, pero, por ejemplo, como menciona Amós en su primer capítulo, dice en el año, o como decía Daniel, en el año primero del rey Darío, en el cuarto mes de... Todos esos datos son parte del contexto inmediato. Y el contexto más amplio podría ser de que Israel, en el caso de Daniel, estaba a punto de ser esclavizado por Babilonia. ¿Sí? ¿Me siguen la idea? Entonces, ¿por qué yo delante les decía que el contexto es como una escalera? Cuando nosotros tomamos un versículo, el primer peldaño de esa, o más bien cuando usamos una palabra, el primer peldaño de ese contexto es la palabra. El segundo peldaño, para seguir en el contexto, es el versículo. El tercer peldaño es el capítulo. El cuarto peldaño sería el libro en el que se encontraba ese versículo o esa palabra. El quinto peldaño vendría a ser el autor de ese texto. Y un siguiente peldaño podría ser todos los escritos de ese autor bíblico, por ejemplo Pablo, que tiene muchas epístolas. Y el contexto más amplio o el siguiente peldaño debiera ser toda la Biblia. Exactamente. Entonces, idioma importante. Lo que nosotros pensamos como
occidentales no es lo mismo que ellos pensaban como orientales. Entonces, una forma de entender, una forma de comprender mejor las escrituras es ponernos en el lugar del autor bíblico, es tratar de pensar cómo pensaría él o qué estaba pensando al momento de escribir cada uno de los libros que aparecen en las escrituras. Por ejemplo, Moisés, nosotros sabemos que él escribió el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia. Sin embargo, el contexto en el que fueron escritos Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio es distinto al contexto en el que fue escrito el libro de Génesis. El libro de Génesis fue escrito en Madián durante esos 40 años en que Moisés recién había salido del pueblo, había salido de Egipto. Recuerden que él vivió 40 años en Egipto, 40 años en Madián y 40 años conduciendo al pueblo por el desierto. Entonces, Génesis fue escrito en esos segundos 40 años de la vida de Moisés y los otros 4 libros fueron escritos durante el Éxodo precisamente. Entonces, la presión o la tranquilidad, las circunstancias que envolvían el momento en que se escribía el libro, también influye y debiera ser importante para nosotros para poder comprenderlo. Entonces, para resumir, el idioma de los hebreos o el idioma en el que fue escrita la Biblia no es el mismo nuestro. Sus palabras, aunque las podamos traducir, muchas veces no podemos representar el significado correcto que tenía en el idioma original. Y un texto no puede ser sacado de su contexto para respaldar una idea que nosotros tengamos, sino que debemos seguir el contexto, como la escalera que recién explicábamos, para poder entender la verdad que la Biblia nos quiere enseñar. Mis queridos hermanos y hermanas, el estudio de este trimestre nos ayuda mucho a poder entender las verdades que Dios quiere que nosotros conozcamos. Nos ayuda a desechar las fábulas o las enseñanzas falsas que pudieran haber y nos debiera ayudar a comprender la verdad de una manera pura como Dios quiere que la entendamos. Sin embargo, el solo hecho de estudiar el folleto no sirve o más bien no es suficiente. Lo que nosotros debemos hacer es dedicar y pasar tiempo a leer las Escrituras y pedir la dirección del Espíritu Santo para que Él sea quien nos dirija y nos ayude a comprender. No importa que no conozcamos el idioma original, pero el Espíritu Santo es suficiente para que podamos entender lo que Dios quiso revelar en su palabra. Quiero darle las gracias por acompañarnos una vez más. Vamos a hacer una oración para despedirnos y nos vemos el próximo sábado en el repaso de la próxima lección. Oremos. Señor, muchas gracias por permitirnos hacer este breve repaso. Gracias por permitir conectarnos en este día sábado. Rogamos su compañía y su bendición en estas horas sagradas y pedimos por favor que usted ponga el deseo de estudiar su palabra con mayor profundidad. Oramos agradecidos y confiados en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo repaso.